Seigneur Jésus. Cette fête de l'Immaculée Concepción, esta fiesta de las apariciones de la Virgen Bernadita en Lourdes es una gran fiesta. La Virgen María, el 11 de febrero, este día, apareció hace más de un siglo a Bernadita en la gruta de Masabiel y dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Bernadita corrió hacia el cura para decir que esta famosa dama ya se llamaba la Inmaculada Concepción, porque le pidió el curio. Y el cura se quedó con el ojo cuadrado, porque poco antes la Virgen había sido proclamada en Roma Inmaculada Concepción. Integra en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, tal cual el hombre salió de las manos de Dios el día de la creación. Vemos en estas lecturas, hermanitos, que este leproso pide su purificación. Jesús se acerca, lo ve arrodillado, tocado de compasión. Jesús lo toca y está inmediatamente sanado. Después irá a proclamar la buena nueva a todo el mundo. Irá a proclamar lo que Dios hizo para él, maravillas de Dios para él. Es nuestro itinerario espiritual. Comenzamos un poco como en el libro del Levítico. A un momento de nuestra vida debemos comenzar a gritar: Señor, ten piedad de mí, como el publicano en el templo. Yo soy impuro, dice el texto de hoy. Mientras no tenemos conciencia de nuestro pecado, mientras pensamos que somos sanos, santos, buenos, pues no funciona, no caminamos en la vida cristiana. Se necesita este cambio, como Pablo en el camino de Damasco, que ya recibe este rayo de fuego que lo toca y lo cambia. Dios no quiere la muerte del pecador, como dice el profeta Ezequiel, para que se convierte, pero que se convierte y que viva. La purificación, punto 1, Cristo nos toca, punto 2, y después proclamamos y damos testimonio. Mis 3 puntos. Mientras hay esta mancha, dice el libro de Levítico, no se trata de una impureza moral, es mucho más profundo que eso. Hoy que tenemos aquí nuestros amigos que se preparan al matrimonio, pues es muy importante para ustedes, porque es el camino de todos hacia Dios, es el amor a sí mismo, es el amor propio, es el egocentrismo. San Agustín dice que hay 2 cosas: o me amo a mí mismo despreciando a Dios, y pues tampoco pienso a los demás. Más pienso en mí mismo, menos pienso en Dios y en los demás. O este rechazo de sí mismo, esta negación de sí mismo, como dice Jesús, para justamente acoger el amor de Dios en mi vida, en mi corazón, y purificarme. En una pareja, para durar, para crecer, es el camino. Entonces, hay una purificación para poder amar el otro. Dios nos creó para amar, porque Él es el amor, y a su imagen y semejanza nos hizo para amar. Pues después del pecado original, cuando quisimos hacer nuestra propia voluntad y amar lo que queremos amar y hacer lo que queremos hacer, pues hemos caído. No es algo natural ahora. No es algo que es espontáneo. Vamos a tener que orar, vamos a tener que hacer lo que Jesús nos dice en el Evangelio para recibir este corazón nuevo. ¿Acuerdan en el profeta Ezequiel, en el camino 36? Dios dice: les daré un corazón nuevo. Entonces, un corazón nuevo, es decir, un amor nuevo, porque el corazón es para amar. Entonces, nos quiere cambiar. El Señor nos quiere dar este corazón nuevo como a un niño.
Pero los niños también, en el inicio no están no es tan fácil para ellos de amar. Yo me acuerdo de este ejemplo de esta niña que se enojó porque su mamá enseñó el camino de donde estaban los baños a otra niña del grupo. Y la chiquita dijo a su mamá, pero ¿no es tu hija? ¿No es tu hija? Estaba celosa porque su mamá había indicado dónde estaban los baños. Estas reacciones que encontramos en los niños, les encontramos también en nosotros. Somos manipuladores, calculamos, somos celosos, egocéntricos y todo eso. Entonces, nuestro corazón no es puro. Y va a ser un combate para amarnos en la vida fraterna y en una pareja, por supuesto. Va a ser justamente el trabajo y el combate, renunciar a sí mismo para escuchar el otro, para acoger el otro, para acoger el otro diferente, pues no es un amor fusional, es un amor, es un camino para amar. Después de la luna de miel, claro que vamos a tener que encontrar en el otro, encontrar el camino para amar el otro. Punto 2, solo Jesús puede hacer algo. Solo Jesús puede cambiar nuestro corazón. Es su chamba, es su trabajo. Es por eso que ha venido. Ha venido sobre nuestra tierra para aprendernos a amar. Debemos saber por qué estamos aquí. Como dice Santa Teresa y muchos otros santos, ni si no sabemos de dónde venimos y hasta dónde vamos, estamos perdidos. Nuestra razón de ser y de existir es amar, porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Estamos creados con el amor de Dios. Entonces el amor de Dios va a tener que quitar este amor humano, pobre, débil, frágil, para que podamos con este propio amor de Dios amar a los demás como Dios ama y ser realmente hijos de Dios. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones, dice San Pablo, y hace de nosotros templos del Espíritu Santo. Les dije, ¿cómo pasa? ¿Cómo ocurre eso? Pues como San Pablo, como San Agustín, como San Francisco, como varios de nosotros, oí un testimonio esta mañana, tocados por la gracia de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores y nos ponemos a llorar. Nos damos cuenta y tomamos conciencia que somos realmente pecadores y que no estamos abiertos a los demás, que somos centrados sobre nosotros mismos. Y ahí está la verdadera conversión. Siempre yo digo que hay muchos católicos en las iglesias, pero no hay muchos cristianos. Se necesita la gracia para llegar a ser cristiano. Se necesita la gracia de Dios para que, tocando nuestro ser profundo, nuestro pecado, pidamos la purificación. Mientras que esta mancha del egocentrismo, del amor propio está aquí, nada funciona. Hay que gritar hacia el Señor. Cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia. Yo soy incapaz de amar a mi pareja, a mis hijos, ni en mi trabajo, en todas partes donde de vacaciones, en la casa, de viaje o no sé dónde. Yo siempre yo soy incapaz de amar a los demás. Es difícil, ¿no? ¿Verdad? Es difícil, es duro de encontrarse tal cual somos. Duele, no nos gusta, pero hay tanta unción. Es un camino tan bendecido, es un camino de libertad increíble. Miren Jesús en el Evangelio, cada vez que va a dar su gracia a alguien, a la samaritana, a María Magdalena, a Pedro va a decir, aléjate de mí, soy un pecador. ¿Ven? Siempre hay un acto de humildad de la persona y el Señor revela su amor y su gracia. A los fariseos no revela su amor, no da su misericordia porque están cerrados, no soportan la predicación de Jesús y lo van a matar, lo van a crucificar. Si no volvemos a ser como niños, no entraremos en el reino de Dios.
¿Cómo nos toca Jesús? Por la oración, por la Eucaristía, por supuesto, con la palabra de Dios. Ustedes han sido purificados por la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, Él purifica nuestro corazón. Porque como dice Pablo en la carta a los Efesios, la palabra de Dios nos renueva y cambia nuestra manera de pensar. Pensamos mal. El problema está aquí en la cabeza. Pensamos como seres carnales que no han sido renovados por la gracia de Dios. Miren Bernadita, se puso en oración, se arrodilló y acogió la gracia. Ustedes, hermanos, aquí que se preparan al matrimonio, van a prender también esta velita y la van a acercar ahí al icono de la Virgen María y le van a decir, cambia mi corazón. Que Jesús venga en mi corazón para cambiarlo. Cristo nos toca. Cristo nos toca también a través de la vida fraterna. Es muy bueno de estar juntos, de compartir. Si nos quedamos encerrados en nuestra vida familia, en nuestra pequeña comunidad, no, hay que afrontar las situaciones del mundo actual. Hay que convivir con hermanos. Porque ahí con los demás podemos amar y amar hasta los enemigos. El amar de los enemigos, amar a los enemigos para la Iglesia ortodoxa, para los santos ortodoxos, es realmente el signo de la santidad. Un corazón universal. Dios nos da su corazón para acoger todo hombre, para acoger todos los hombres, todos nuestros hermanos. Solamente en el cielo. Amaremos como Dios ama. Nuestra morada está en el cielo. Aquí estamos peregrinos y viajeros, como dice el apóstol Pedro. Finalmente, es mi tercer punto. ¿Qué pasa con este hombre? Eso es para nosotros, aquí todos, peregrinos y viajeros. Este hombre, tocado por la gracia de Dios, como muchos de ustedes, esta toma de conciencia de nuestro pecado, este deseo de ser purificado por el amor de Dios, recibiendo este corazón nuevo, ¿qué pasa? Cuando alguien está enamorado de alguien, lo compartimos. Grandes, maravillosas tus obras para mí, Señor. El Señor hizo para mí maravillas. Hay una persona que me vino a ver hace poco que me dio su testimonio, que ha sido totalmente liberada de muchas cosas. Y me decía, es maravilloso. Un día podrás dar tu testimonio. Le pregunté, sí, claro. Cuando Dios entra en nuestra vida, nos purifica y nos da este corazón nuevo, ¿qué hace? Como este hombre proclama la buena nueva, va a decir a los demás, Jesús está vivo. No es un Dios como una idea, un concepto, es un Dios que cada día está trabajando mi corazón. Es un Dios que es mi socio, Estoy caminando con Jesús. Yo llego a ser verdaderamente cristiano. Me interesa lo que dice Jesús, me interesa lo que está en la palabra, me gusta aprender de Jesús, me pongo a orar en la mañana, en la noche, yo paso tiempo con Él y mi vida mi vida está transformada. ¿Y qué hago? ¿Lo voy a compartir a los demás? No me puedo quedar con eso. Y así cada uno se vuelve el buen olor de Cristo, como dice Pablo. Aquí hay muchas parejas. Hay unos solteros también que están esperando. Pero hay que pensar algo. El fin último del matrimonio no es mirarse en los ojos. Así. No es eso el matrimonio. Es mirar juntos en la misma dirección. Es eso, amarse, porque si pasamos el tiempo a amarse unos a otros,
Ya, después de un momento es aburrido, porque somos humanos, somos todos iguales. Hay grandes, pequeños, chiquitos, gordos, flacos, pero finalmente somos todos humanos. Pero tomarse la mano y juntos mirar en la misma dirección Cristo, es eso. Porque es Cristo, como dice Santo Tomás, que va a hacer llegar a la perfección este amor y esta entrega mutua. Más amamos, más somos libres, y más somos libres, más podemos amar. Es extraordinario. Cuando comenzamos a vivir eso, ¿qué pasa? Lo compartimos. Nos volvemos misioneros. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren ser misioneros? Piden que Dios les toque en su ser profundo para que puedan de una manera sobrenatural. Yo quiero que puedan decir ya, yo quiero pasar el resto de mi vida, yo quiero trabajar en la iglesia, pasar el resto de mi vida a proclamar que Cristo es grande, yo quiero trabajar en la iglesia de Dios. Mucha gente en nuestras parroquias no sirven al Señor con todo el corazón. No quieren, lo hacen por deber. Pero cuando nos toca el Señor, somos capaces de cosas extraordinarias, de ir hasta en los países árabes, con el riesgo que nos cortan la cabeza para proclamar y para predicar a Cristo. Yo me acuerdo de este sacerdote que iba a regresar en los países árabes y que dijo, sí, yo sé que hay riesgos, pero voy a regresar para dar testimonio, para trabajar. Hermanos, más van a acoger este amor de Dios en sus corazones y en sus vidas, más van a ser bombas de amor. Piden eso por nuestro país, por nuestra parroquia, piden eso, hermanos aquí que se preparan al matrimonio, piden eso, solamente tenemos esta vida, como dice Teresita. Tiene un poema que se llama Vivir de amor. Solamente tenemos esta vida, no pierden ni un solo momento, aprovechan cada momento para poner amor. Donde no hay amor, pongan amor. Que Dios nos libre de este egocentrismo, de esta mancha, que el poder de su Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Van a recibir un poder, permanezcan en Jerusalén, van a recibir un poder. ¿Cuál es este poder? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles y que hace de estos hombres testigos del amor de Dios. Es eso que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros. Y espero aquí que pronto vamos a iniciar esta formación. Y espero hombres y mujeres que van a decir, ya, yo quiero trabajar para el Señor. Por lo que hizo Él en mi corazón, yo quiero compartir, yo quiero trabajar, solamente tengo esta vida. Yo quiero compartir a mis hermanos afuera que están muriendo de hambre. Jesús me transformó, Jesús me dio su luz, Jesús me purificó. Y ahora, ¿para qué vivir? Vivir para mí es Cristo. Vamos a orar. Orar por nuestros amigos que se preparan antes que se acercan aquí de la Virgen. Esta vela chiquita, pero que va a crecer. Va a crecer a lo largo de los años, en su vida matrimonial, porque cada uno va a manifestar al otro más y más amor.